Una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos. John Kennedy. El fin de la pobreza. Un término tan ambiguo como complejo a la vez. ¿Realmente se puede acabar con el término de la pobreza? Bueno, podemos tener en cuenta que la pobreza no es algo tan sencillo como lo podemos analizar, ya que si queremos analizar la pobreza tenemos que tomar en cuenta muchos factores que cambian la forma de pensar. Lo podemos analizar desde el punto de vista psicológico, social, laboral y político. Para comenzar, si queremos analizarla desde el punto de vista psicológico, podemos notar unos ciertos patrones que nos dicen que el pobre nace y muere pobre, ya que la mentalidad humana está predestinada a acabar de esa manera. Puesto también que un informe de mayo del 2018 del Banco Mundial indica que las posibilidades de que las personas avancen en escala socioeconómica, sobre todo en países en vías de desarrollo, pues se encuentra estancada. Pero siento que sería irracional encasillar un pensamiento y englobarlo, ya que no todas las personas razonan de la misma manera. Se dice que la pobreza conlleva a no solo carecer de recursos económicos, sino también escasez de recursos cognitivos, tomando en cuenta de que estas personas pues no tienen un acceso de educación, o sea, un acceso a educación de calidad, lo cual justifica que personas que han crecido en la pobreza pues desarrollen trastornos mentales e incluso desnutrición temprana, lo que provoca alteraciones anatómicas y metabólicas. Aparte, si queremos hablar de pobreza en el ámbito laboral, pues podemos observar que en la calle o en lugar de trabajo vemos muchas personas o muchos casos de personas queriendo ganarse la vida con un sueldo considerable, que claro, los puede sustentar, pero no lo suficiente. Con el alto costo de la canasta básica, pues el gasto es mayor. En algunos países del mundo, pues la pobreza es mucho más grave, que se puede llegar al punto de que menores de edad busquen una manera de cómo ganarse la vida. Sumándole que hoy en día los precios van aumentando, ya sean alimentos, medicamentos u hospedaje. Sin embargo, cabe aclarar que la principal causa de la pobreza es la falta de oportunidades, ya que el nivel de desempleo sigue siendo elevado. En nuestro país, el número de trabajos, sabemos que es escaso para la cantidad de demanda que se necesita. Entonces, como sabemos, el concepto de la pobreza abarca lo material, como es la vivienda, la alimentación, el vestuario y la salud. Sabemos que las personas en condiciones de pobreza no tienen la oportunidad de tener una alimentación adecuada, empezando por ahí. Muchas veces les toca comer limitadamente. ¿Y qué significa esto? Pues muchas veces comer solo 1 o 2 tiempos al día. Y con respecto a no tener una vivienda digna, nos referimos a que muchas veces sus casas pueden ser de adobe o láminas cuando mejores condiciones tienen. O se puede dar el problema de que sus casas estén en zonas de riesgo o que en catástrofes ambientales sufran inundaciones o deslizamientos, sumándole a eso a no tener los servicios de salud porque viven en zonas muy alejadas de la ciudad, o muchas veces si tienen acceso a este servicio pues es en muy malas condiciones o no son muy bien atendidos. Ok, la pobreza por otro lado sabemos que también impacta la educación en la población, porque la mayoría de veces los padres prefieren que sus hijos empiecen a trabajar desde temprana edad para que así puedan aportar al hogar y poder sobrevivir. O muchas de estas personas de escasos recursos que viven en cantones o caseríos y pues realmente se les dificulta también trasladarse hasta un centro educativo si es que pues en su lugar donde viven hay alguna escuela o pues lugar donde puedan no sé qué. O muchas de estas personas también viven en cantones o caseríos y pues realmente se les dificulta trasladarse hasta un centro educativo, pues si es que tienen acceso a ese. Entonces, lo anterior, lo que hemos mencionado ha generado no solo la pobreza de la población, no solo las personas, que son pobres, sino también al país entero. ¿Por qué? Porque si en la población no se supera la pobreza, mucho menos se pueden alcanzar los niveles de desarrollo aceptables para poder competir como país. Por otro lado, nuestra economía también se ha visto afectada se vio afectada en gran manera por la pandemia. Fue un gran impacto, principalmente para la población trabajadora informal. Sabemos que se cerraron todos los negocios, las personas no podían salir a ganarse el pan diario, por así decirlo. Muchas de las empresas privadas, incluso el personal fue despedido
porque las empresas quedaron en quiebra y pues no se podía seguir manteniendo gran cantidad de sueldos sin laborar. Entonces se podría decir que fue un gran retroceso en nuestra economía, ya que antes de eso pues se había logrado, por decirlo así, bajar esas cifras de pobreza que veníamos arrastrando desde el pasado. Sin embargo, la pandemia impactó nuestra economía, lo que hace que nuestro país no pueda seguir, o lo que implicó que nuestro país no pudiera seguirse desarrollando. Así que hablar de pobreza es hablar de un problema arraigado a la sociedad desde siempre. El acaparamiento de recursos, la explotación, el aislamiento hacia ciertos sectores son factores predisponentes para la pobreza. En la actualidad, al menos la mitad de la población mundial vive en pobreza. Así que podríamos decir que es compromiso de los gobiernos propiciar un desarrollo digno para las personas de sus territorios, creando medidas de protección social, protegiendo los derechos a recursos económicos, acceso a servicios básicos, recursos naturales y nuevas tecnologías. Pero hasta que eso no se cumpla, la gran mayoría de población a nivel mundial seguirá subiendo escasez. Entonces, ¿por qué es importante acabar con la pobreza? Podríamos decir que a nivel mundial el número de personas que viven en una situación extrema de pobreza sigue en aumento. La pobreza es uno de los principales problemas que hemos venido pues trayendo desde la historia. Así que si los países con mayor pobreza promovieran más los empleos, generaran más oportunidades para cualquier tipo de persona, respaldando así la producción en cuanto a empleo, sería un avance al respecto. También algo que puede sumar es que se apoyen en los negocios de pequeñas y grandes empresas. Cuando tenemos una visión más allá de solo creer que vivimos en un país sin oportunidades y encasillarnos en ese pensamiento, y en lugar de eso poner nuestro aporte, podríamos lograr grandes cosas como buenas propuestas y así lograr levantar pues una parte o gran parte de ese porcentaje.